Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Capítulo 1. Terquedad. Iguro Obanai, el hombre que se ganó el título de Demon Slayer Core Serpent Ashira. Como su título lo indica, es uno de los espadachines más fuertes del cuerpo. Obanai es un individuo muy severo y estricto que no muestra preocupación por aquellos que no cumplen con las reglas de Demon Slayer. Pero es una persona dulce, suave y cariñosa con las personas que le importan. Una de esas personas es Kanroji Mitsuri, de Love Ashira. Ha estado albergando un sentimiento hacia la Ashira del amor desde hace un tiempo. Pero debido a ese sentimiento que tiene por la dama, tiende a actuar ferozmente con cualquier hombre cercano o con el que tenga afecto, excepto el camarada de su compañero Ashira y su familia, por supuesto. A veces, cuando se acerca al hombre de otra persona, este se pone celoso. Esos celos, la mayoría de las veces, no duran mucho, ya que rara vez habla de un hombre en específico durante mucho tiempo. Pero es diferente con cierto cazador de demonios de cabello borgoña y aretes de Hanafuda. Se trata de Kamado Tanjiro. Después de su primer encuentro, Kanroji no para de hablar de lo lindo que es y de lo dulce y cariñoso que es. Obviamente, a Obanai le molesta. Al oírla hablar del chico quién sabe cuánto tiempo seguido, Obanai finalmente se molestó un poco. Pero no importa cuánto le moleste, no tiene el coraje de enojarse con Mitsuri. Así que lo único que puede hacer es distraerse con más misiones, para poder olvidarlo después de un tiempo. Kagaya Ubuyashiki, quien es el líder del cuerpo de cazadores de demonios, obviamente muestra su preocupación por Obanai. Pero lo único que Obanai dijo es que Kagaya no necesita preocuparse por él, ya que puede cuidar de sí mismo. Viendo lo terco que es Obanai, Kagaya solo puede suspirar y dejarlo ir, mientras también le dice que tenga cuidado. Con eso, Obanai se embarcó en una aventura para matar demonios. Aceptó una misión tras otra sin parar, sin siquiera descansar un momento. Como a Ashira, esto no le importaba, o eso decía. Pero después de la sexta misión, comenzó a reaparecer con algunas heridas. Al principio, solo eran leves, pero a medida que aceptaba más misiones, la lesión empeoraba. Esto, obviamente, llamó la atención de Kocho Shinobu, la Ashira insecto. Como doctora y también como una camarada cariñosa, Shinobu siempre mostraba su preocupación por el hombre mientras curaba su herida. Iguro-san, ¿realmente necesitas descansar un poco ahora mismo?, dijo Shinobu, mientras vendaba a Obanai. Obanai no responde y, en cambio, resopla antes de desviar su atención hacia otra cosa. Al ver la reacción, Shinobu simplemente suspiró. Luego, empezó a empacar sus herramientas al terminar su trabajo. Después, le dirigió al hombre una última mirada y una última advertencia, antes de salir de la habitación y dejarlo solo. Obanai, que había permanecido en silencio todo el tiempo, soltó otro bufido cuando la mujer finalmente lo dejó solo. Observó a su alrededor antes de dirigir su atención hacia la ventana. Allí vio a un niño de cabello color borgoña con aretes de Hanafuda, sonriendo y riendo junto con tres niñas. El niño que había sido su fuente de molestia durante un tiempo. Cuando lo vio por primera vez, pensó que su sonrisa era tan brillante como el sol. Pero después de un momento, desechó rápidamente sus pensamientos al recordar de repente cómo Mitsuri no dejaba de hablar de él. Ese mocoso. Se queja Obanai con expresión molesta. Obanai giró instintivamente la cara hacia el otro lado para evitar enojarse aún más. Después, se levantó de su posición actual e hizo una mueca de dolor por un momento. Se concentró para estabilizar su técnica de respiración y disminuir el dolor, y comenzó a buscar su katana antes de finalmente salir de la habitación para otra misión. Salió con cuidado para no llamar la atención de Shinobu, y finalmente se encontró afuera. Pero tenía un pequeño problema. Oh, tú eres ese hombre de antes. Obanai se quedó paralizado, de pie frente a la fuente de su estrés. Incluso cuando el chico le habló al ver su presencia, seguía inmóvil y sin hablar, como una estatua. ¿Por qué demonios estaba parado frente a la puerta? Obanai pensó en silencio al ver al chico bloqueando la entrada. Bueno, no del todo, simplemente no quería conocerlo. El silencio los rodea. Nadie habla ni se mueve en presencia del otro. Obanai miró al chico con fastidio, como si intentara decirle que se apartara. Pero, por muy tonto que fuera, el chico lo miró directamente a la cara con expresión inexpresiva.
Obviamente, eso enfureció a Obanai, pero por alguna razón no tenía fuerzas para hablar con el chico, así que mantuvo la ley del hielo. Bueno, recuerdo que intentaste impedir que salvara a mi hermana de ese cabrón de pelo blanco y aspecto aterrador, y todavía estoy enojado contigo por eso, dijo el chico de repente. Pero por mucho que esté enojado contigo, Shinobu-san me dijo que tu herida es bastante grave. Así que creo que es mejor que te quedes quieto hasta que sane. ¿Qué diablos? No me importa si no necesito ninguna de tus preocupaciones. Ocúpate de tus propios asuntos y apártate de mi camino, mocoso, le susurró Obanai al chico. No soy un mocoso. Dijo el niño. Soy Kamado Tanjiro. ¿Le pasa algo en la cabeza? Obanai miró al chico, Tanjiro, con incredulidad. Luego, suspiró exasperado y se dirigió rápidamente hacia la puerta principal. El repentino movimiento, obviamente, lo sorprendió. Entonces, por reflejo, se giró y lo miró con asombro. Al ver la expresión del chico, Obanai frunció el ceño, confundido por la mirada que le daba. ¿Cómo haces eso? Una vez más, Obanai miró al chico con incredulidad. ¿En serio le preguntó eso? Pensó. ¿Y por qué carajos se ve tan emocionado al preguntar eso después de haber mostrado claramente su rencor antes? Es increíblemente lindo de su parte, ¿no? Es increíblemente raro que haga eso. Después de un rato pensando, Obanai decidió ignorar al chico y alejarse de donde estaba a una velocidad que Tanjiro no pudo alcanzar. Ah, espera. Han pasado algunas horas desde que Obanai partió a otra misión. Actualmente lucha contra un demonio con apariencia felina. El demonio es débil en cuanto a poder de combate, pero el problema es que se movía muy rápido. Su velocidad actual no es algo que él pueda manejar, ya que se quedó sin energía con las misiones masivas que aceptó y la herida que lo ralentiza. Chasqueó la lengua con fastidio, pensando en su grave error. Debería escuchar a Shinobu, y también a Tanjiro, para descansar un poco. Pero sigue negándose a admitir su error. Sobre su hombro, una serpiente blanca lo observaba con preocupación. Siseaba de vez en cuando, intentando decirle al hombre que buscara apoyo y dejara de ser terco. Mientras tanto, Obanai, como si comprendiera lo que quería decir la serpiente, negó con la cabeza lentamente, diciéndole que estaba bien y que podía arreglársela solo. Al ver la terquedad del hombre, la serpiente decidió morderle el cuello para impedir que persiguiera al demonio. Obviamente, esto detuvo a Obanai, pues lo enfureció. ¿Qué es eso para Kaburamaru? Ahora el demonio se ha ido, se quejó Obanai. La serpiente, Kaburamaru, miró al hombre con incredulidad. Después de un rato, empezó a sisear incontrolablemente, como si mostrara su molestia por la terquedad del hombre. Obanai, que no aceptaba el trato que recibió, le siseó de inmediato. Pero antes de que pudiera quejarse más, sintió un dolor repentino e intenso en su herida anterior. Mierda, me estoy moviendo demasiado, pensó, como si sintiera que la herida se había abierto de nuevo. Obanai suspiró, renunciando a esforzarse y tratando de escuchar a Kaburamaru. Intentó llamar al cuervo de Kasugai, pero antes de que pudiera hacerlo, oyó el grito de una mujer que lo puso en alerta. ¿Atrapó el demonio a alguien? Pensó Obanai presa del pánico. Olvidando su herida y sin pensar en nada más, Obanai corrió inmediatamente hacia el origen de la voz. Ignoró cómo Kaburamaru siseaba de nuevo sin control, como si intentara indicarle que tenía un mal presentimiento. Fue otro error que cometió. El grito que había oído antes era en realidad una trampa que el demonio le había tendido para atraerlo, al notar que Obanai no estaba en buen estado. En cuanto el Ashira cayó en la trampa, el demonio levantó la mano hacia él y de ella salió un humo púrpura que rodeó por completo el cuerpo de Obanai. Como el humo logró llegar a su boca a pesar de que se había vendado la cara, Obanai tosió y se maldijo. «Mierda, ¿qué es esto? No puedo ver nada». Después de que Obanai dejó de toser y el humo se disipó, observó a su alrededor para comprobar dónde estaba el demonio. En cuanto pudo ver con mayor claridad, el demonio se abalanzó sobre él a toda velocidad, con la garra lista para destrozarle el rostro. Por suerte, antes de que la garra lo alcanzara, bloqueó el ataque con su katana, lo que electrocutó al demonio y, sin darse cuenta, le dio una oportunidad para atacar. Así que, sin más dilación, Obanai aprovechó la oportunidad y le cortó la cabeza. «Finalmente te tengo», dijo Obanai, mirando al demonio que en ese momento lo observaba con incredulidad. Obanai observó al demonio un rato con una expresión llena de odio. Cuando creyó estar satisfecho con lo patético que era, centró su atención en su katana y la devolvió a su sitio. Tras un rato, giró el cuerpo, intentando dejarlo en paz, dejándolo desaparecer por sí solo.
Pero antes de que pudiera dar un paso, oyó de repente una risa frenética del demonio, lo que obviamente captó su atención mientras fruncía el ceño. «Podrías vencerme», dijo el demonio, con una sonrisa burlona en su rostro. «Pero mi arte de demonio de sangre seguirá funcionando contigo incluso cuando ya no esté». Los ojos de Obanai se crisparon ante las palabras del demonio. Luego, exhaló un suspiro de exasperación y se agachó para mirarlo a la cara con disgusto. «¿Crees que me importa? ¿Y qué podría hacer un demonio tan débil como tú?» El demonio resopló. «Admito que mi arte de demonio de sangre es débil». Sonrió con aire de suficiencia. «Pero al menos es suficiente para derribar una Sirah, aunque sea por poco tiempo. Así, el exterminador de demonios tendrá menos poder y más demonios podrán devorar a más humanos». Tras terminar sus palabras, el demonio desapareció repentinamente, convertido en cenizas. Mientras tanto, Obanai volvió a fruncir el ceño al oír las palabras Asirá de su boca. Pensó que era un demonio de bajo rango y que solo uno de alto rango conocía la existencia del Asirá. ¿Cómo podía saberlo un demonio de bajo rango? ¿Cómo podía estar tan seguro de que derrotarlo reduciría el poder del cuerpo? De repente, la idea le causó un mal presentimiento. Por un momento, permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Pero después de un rato, giró la cabeza hacia Kaburamaru al percibir la preocupación de la serpiente. Después, se dispuso a acariciarle la cabeza, diciéndole que estaba bien. Pero, como si intentara contradecir sus palabras, sintió de repente un dolor inmenso. Gruñó ante el dolor y cayó al suelo. El dolor lo dejó inmóvil, incapaz de pensar en nada. Kaburamaru, que presenció la escena, miró a Obanai con preocupación. Obanai lo notó, pero no pudo decirle nada a la serpiente. El dolor es un dolor insoportable, es lo último que puede pensar antes de perder el conocimiento. El sol brillaba con fuerza en el cielo. Debajo, la gente deambulaba ocupada en sus actividades. Entre ellos, se veía una pequeña bola de pelo negro. Sus dos ojos heterocromáticos observaban a su alrededor, escudriñando el entorno. Junto a ella había una serpiente blanca, Kaburamaru, que observaba con lástima la bola de pelo negro. Como si percibiera su mirada, la bola de pelo negro la fulminó con la mirada, como si no aceptara las miradas de la serpiente. «Mbreu». Esa fue la voz que emitió la bola de pelo negro. El silencio los rodeó. Después de un rato, la serpiente blanca giró repentinamente la cabeza hacia otro lado e hizo todo lo posible por evitar mirar al peludo, que temblaba de ira. Un gato. Eso es la bola de pelo negro. Y lo que lo empeoró fue que ese gato era Obanai. Ese Iguro Obanai, el serpiente Asirá del cuerpo de cazadores de demonios. Obanai no puede creer que se haya convertido en gato. En uno diminuto, además. Es absolutamente increíble y vergonzoso. ¿Cómo puede alguien como él convertirse en gato? Si sus compañeros Asirá se enteran, seguro que se burlarán de él eternamente. Especialmente Sanemi, Shinazugawa Sanemi, el Asirá del viento. Normalmente, si algo así ocurriera, alguien optaría por ir directamente a la finca mariposa para que Shinobu les diera un cheque. Pero en el caso de Obanai, no se atreve a hacerlo en su estado actual, recordando que ignoró la advertencia de Shinobu. Seguramente la mujer lo azotará más tarde, pues sabe lo seria que es la doctora. Además, con su pequeña pierna y una herida en el cuerpo, le es imposible ir allí. Moriría en el instante en que lo intentara, ya que la herida es mucho peor en su cuerpo actual. Puedo manejarlo si está en mi cuerpo humano real, pero no en esto, pensó Obanai para sí mismo. Después de un rato, vuelve a mirar a su alrededor intentando localizar algún posible cazador de demonios, o quizás pidiendo ayuda a algún desconocido, ignorando su orgullo de ser humano. Pero por muy lamentable que parezca, nadie está dispuesto a ayudarlo. En cambio, lo que recibe es una mirada de asco, especialmente por la herida en su cuerpo, y también por la herida en su rostro. Algunos incluso mencionan que un gato negro trae mala suerte, por lo que es mejor dejarlo en paz. ¡Qué ser tan inhumano! Han pasado muchas horas, pero nadie quiere ayudarlo. Tampoco ve a ningún compañero cazador de demonios, así que no hay esperanza. Mientras tanto, la herida de su cuerpo sigue sangrando. Le duele, y se arrastra por el suelo mientras maulla débilmente, esperando que alguien venga a rescatarlo. Pero por mucho que espere, nadie viene. Ha estado así desde la mañana y ahora el sol empieza a ponerse. ¿Así es como morirá? ¿Como un gato? No puede aceptarlo. Si va a morir, al menos quiere que sea luchando contra un demonio poderoso. Morir como un guerrero, si la gente lo dice. Además, también quiere ver a Mitsuri y decirle lo que siente antes de morir. Pero no importa lo que piense, nada cambiará.
Así que Obanai suspiró en silencio. Sus ojos se volvieron pesados por el cansancio. Entonces maulló a Kaburamaru, indicándole a la serpiente que dormiría un rato. Bueno, eso sí seguía despierto después de ese pequeño sueño. Mientras tanto, Kaburamaru, quien había estado buscando desde el principio, comenzó a preocuparse por el estado de su dueño. Cuando el dueño del gato cerró los ojos y se quedó dormido, Kaburamaru se acercó para comprobar si aún sentía su aliento. Al sentir el aliento de Obanai, decidió buscar ayuda, así que se movió y dejó al gato en paz. Se oye un fuerte estallido, seguido del grito sordo de una niña. Obanai, que llevaba durmiendo al menos 2 horas, obviamente se despertó con el sonido. Aún no tenía energía, pero seguía observando a su alrededor para ver qué había pasado. Fue entonces cuando vio a una demonio, de pie justo frente a una niña temblorosa. Obanai abrió mucho los ojos al verlo. Entonces intentó levantarse, olvidando que estaba en un cuerpo felino. Esto es malo. No puedo pelear con este cuerpo. Obanai maldijo su condición actual. Pero no podía permitir que le impidiera ayudar a la niña, así que ignoró el dolor que sentía en todo su cuerpo y se lanzó contra la cara del demonio, bloqueándole la vista. El demonio se estremeció de sorpresa ante la repentina oscuridad. Entonces, furiosa, intentó apartar el cuerpo de Obanai de su rostro, pero no pudo, ya que Obanai clavó sus garras en la piel del demonio. Con esto, se vislumbró una abertura, por lo que la niña huyó inmediatamente de su lugar anterior. Bueno, ella ya corrió. Obanai pensó en silencio cuando ya no sintió la presencia de la chica. Iba a suspirar de alivio, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió la uña del demonio apretándole la herida con tanta fuerza que hizo una mueca de dolor. Con eso, el demonio logró apartar a Obanai de su rostro. Ella miró al gato frente a ella con odio. ¿Qué demonios le pasa a este gato? Ya no tengo comida. Gritó el demonio, todavía enfadado porque Obanai le bloqueaba el paso. La mujer levantó descuidadamente la mano con Obanai sobre ella. Se preparó para lanzar al gato con la fuerza suficiente para matarlo al instante. Pero antes de que pudiera hacerlo, una katana apareció de repente y le cortó la mano. Junto a la katana, una mano atrapó con cuidado al gato y lo acercó a la dueña de las manos. El demonio gritó de dolor al perder la mano. Luego, miró fijamente a quien le había hecho eso y vio a un chico de cabello color borgoña con aretes de Hanafuda. Pequeño idiota. El demonio intentó maldecir al niño, pero antes de que pudiera terminarlo, el niño movió sus manos una vez más y cortó la cabeza del demonio rápidamente. El chico suspiró aliviado antes de guardar su katana. Luego, se dedicó a observar al gato en su mano, mientras también observaba una serpiente blanca que le resultaba familiar en el hombro. Después, la miró, como si preguntara si ese gato era el gato del que la serpiente había hablado antes de ir al rescate. La serpiente, que era Kaburamaru, quien había salido a buscar ayuda, asintió, indicando que el chico tenía razón. Bueno, huele igual que Iguro-san. Así que supongo que sí es este, dijo el chico. Obanai, que apenas conservaba la consciencia, se esforzaba por mirar a su salvador. Con la vista borrosa, pudo ver que quien lo salvaba era Kamado Tanjiro, aquel a quien tanto detestaba. Al principio, no le gustaba que lo salvara él, pero como ya no le quedaban fuerzas, decidió ignorarlo y acurrucarse en la cálida mano del chico. Parece que está cansado y la herida también se ve mal, deberíamos buscar un lugar para descansar y tratar la herida de inmediato. Eso fue lo último que dijo Tanjiro, antes de caminar hacia la posada cercana abrazando a Obanai. Obanai parpadeó ante la cálida sensación que sentía. Era la primera vez que alguien le daba un abrazo tan cálido, ya que normalmente se negaba a que lo tocaran, excepto cuando Shinobu curaba sus heridas. No era malo, pero sentía que era un poco extraño sentir algo así. Pero qué más daba, estaba cansado, así que no le importaba lo que hiciera Tanjiro. Tras buscar un rato, Tanjiro finalmente encontró un lugar donde quedarse. Luego colocó a Obanai en el futón, seguido por Kaburamaru, quien se deslizó lentamente hacia el lado izquierdo de Obanai para que Tanjiro pudiera colocar una caja que contenía a la hermana de su demonio y preparar libremente las herramientas para curar la herida de Obanai. Cuando Tanjiro dejó la caja en el suelo, esta se abrió de inmediato, mostrando a una joven demonio de ojos rosados. Nezuko, ¿puedes ayudarme un poco? Aprendí algo sobre el tratamiento de heridas de animales con Aoi-san, pero no creo que pueda hacerlo solo. Así que necesito un poco de ayuda, dijo Tanjiro, pidiendo ayuda a su hermana, Kamado Nezuko. Nezuko asiente, aunque ella misma no sabe cómo hacerlo. Está dispuesta a ayudar a su hermano al ver lo malherida que está la bola de pelos sobre el futón.
Dicho esto, ambas curan con cuidado la herida de Obanai, hasta que su cuerpo queda completamente vendado. Está bien, espero que esto sea suficiente por ahora. Tras curar la herida de Obanai, Tanjiro guardó todas las herramientas que había sacado. Luego fue a revisar el estado de Obanai y notó que dormía profundamente en el futón. Al ver lo que tenía delante, Tanjiro sonrió mientras acariciaba lentamente la cabeza del gato, evitando tocar la herida. Un rato después, Tanjiro fijó su atención en Kaburamaru, quien observaba a Obanai con preocupación. Está bien. Puede que aún no sea lo suficientemente bueno, pero seguro que mejorará, dijo Tanjiro mientras acariciaba la cabeza de la serpiente, lo cual ésta disfrutó con gratitud. Así que deberías descansar. Seguro que tú también estás cansado, buscando a alguien de confianza que lo ayude. Kaburamaru mira fijamente a Tanjiro, quien lo observa con una cálida sonrisa. Después de un rato, Kaburamaru asiente antes de buscar un lugar cómodo para dormir junto a Obanai. Tanjiro ríe al verlo y gira la cara hacia su hermana. Luego le da una palmadita en la cabeza como agradecimiento por la ayuda que le brindó antes. Menos mal que también encontramos a la chica que salvó antes. Parece muy preocupada y se siente mal por haberlo dejado solo, dijo Tanjiro en voz baja. Si no la encontramos, podría volver y ponerse en peligro de nuevo. Nezuko asiente, de acuerdo con las palabras de su hermano, a la vez que disfruta de la palmadita que le dio. También le dedica un pequeño murmullo, como si intentara decirle que fue una buena decisión ir a buscarlo inmediatamente después de la última vez que Tanjiro vio a Obanai irse obstinadamente de la finca a pesar de que le habían dicho que no era bueno para él. Sí, es algo bueno en realidad. Capítulo final. Han pasado 3 días desde que Tanjiro salvó a Obanai. Pero durante ese tiempo, Obanai sigue sin mostrar señales de volver a su forma original. Obviamente, esto ha preocupado tanto a Tanjiro como a Obanai. Así que, al final, Obanai ignoró su orgullo y dejó que Tanjiro lo llevara con Shinobu para que lo revisara. Al principio, Shinobu se sorprendió al ver a Obanai convertido en gato. Pero después de un tiempo, prometió no decirles a los demás asiras, aunque empezó a molestarlo mucho mientras revisaba su estado actual. Oh, Dios mío, ¿no eres un muchacho muy lindo, Iguro-san? Estoy seguro de que a Kanroji-san le encantaría ver tu forma de gato. Vaya, qué inesperado que vinieras con Tanjiro-kun. Viene con él abrazándote en su brazo en ese momento. ¿También te está empezando a gustar Tanjiro-kun, Iguro-san? Vaya, parece que el hombro de Tanjiro es un lugar cómodo para que te quedes. Incluso Kaburamaru-san decidió cederte su lugar. Shinobu no para de molestarlo cuando Tanjiro los deja solos para que Shinobu pueda concentrarse en hacerle un chequeo médico completo a Obanai. Obanai la fulminó con la mirada mientras silbaba de vez en cuando, intentando demostrar lo enojado que está. Pero en lugar de detenerse, Shinobu sigue bromeando sobre lo aterrador que es cuando está enojado en esa forma. Está bien, ya terminé de comprobarlo. Shinobu finalmente se detuvo al terminar de revisar el cuerpo de Obanai. Obanai, esforzándose por no dejarle marcas de garras en el rostro, dejó escapar un suspiro de alivio. Luego observó el rostro de Shinobu, que ahora mostraba una expresión seria. Tu cuerpo está bien en general, la herida sigue presente, pero está mejorando. Parece que Tanjiro-kun hace un buen trabajo curando tus heridas. Shinobu sonrió aliviada, orgullosa de cómo el chico también se estaba volviendo bueno curando heridas. Pero después de un rato, su expresión se agrió. El problema es que no estoy segura de por qué no has regresado. Puede ser porque el arte de sangre del demonio es inesperadamente fuerte o hay alguna otra razón desconocida. Obanai guarda silencio y deja que la mujer termine primero sus palabras. De algo estoy segura. Esto no es permanente. Volverás a tu forma humana con el tiempo, ya que he notado que el contenido desconocido del humo que te invadió se disipa lentamente a medida que toda tu célula se esfuerza por limpiarlo. Aunque podría llevar algo de tiempo. Shinobu terminó su explicación sobre la condición de Obanai. A Obanai le disgusta no poder hacer nada más, así que se queja inconscientemente. Shinobu, que lo había estado observando, lo notó de inmediato, le sonrió y dijo algo. Mientras tanto, te daré una medicina. Espero que te ayude a eliminarla. Recuerda tomarla 2 veces al día. Puedes pedirnos ayuda a mí, a Aoi o a Tanjiro-kun si quieres tomarla. Además, es mejor que te quedes en la finca esta vez. Pero si quieres salir, al menos ve con Tanjiro-kun, ya que es el único que puede entenderte ahora mismo. Obanai se estremeció al mencionar la medicina y a Tanjiro. Luego miró con incredulidad a Shinobu, quien inmediatamente le dedicó una sonrisa cómplice.
Esta mujer, si no fuera la mejor doctora del cuerpo y amiga de Kanroji, le rascaría la cara de verdad, pensó. Obana y maulla a regañadientes a Shinobu como señal de sí. Mientras tanto, Shinobu, al oír la tierna voz del gato, suelta una risita antes de indicarle que se suba a su mano para llevárselo al chico pelirrojo. Comprendiendo el gesto, Obanai se sube tranquilamente a sus manos y luego Shinobu sale de la habitación hacia donde está Tanjiro. Tras reunirse con el pelirrojo, Obanai, inconsciente y naturalmente, se sentó sobre la cabeza del chico para no molestar a Kaburamaru, quien dormía una siesta sobre sus hombros. Mientras tanto, Tanjiro estaba ocupado escribiendo una carta para su amo, Urokodoki Sakonji, intentando decirle que no podía visitarlo ahora, ya que debía seguir la orden de Shinobu. Cuidar de Obanai, quien sufría la sangre del demonio. Obanai lo observaba en silencio, sin intentar molestarlo en absoluto. ¿Podrías ayudarme a enviarle esto a Urokodaki-san? Tanjiro solicitó mientras hablaba con su cuervo Kasugai. Matsuemon, su cuervo, lo miraba con enojo. Pero al final, aceptó a regañadientes la petición cuando el chico lo miró con cara de cachorro y también vio a Obanai mirándolo amenazadoramente. Tanjiro agradeció al cuervo y agitó la mano con cuidado para no perturbar la siesta de Kaburamaru ni hacer que Obanai se cayera de su cabeza. Iguro-san, ¿debería escribirle también una carta a Kanroji-san sobre tu estado? ¿Seguro que está muy preocupada por ti?, preguntó Tanjiro, dirigiendo su atención a Obanai. Obanai se estremece un instante ante la repentina pregunta. Se toma un momento para pensar, antes de finalmente maullar en voz baja, lo que significa un no como respuesta. Normalmente, la gente no entendería lo que quiere decir con un simple maullido, pero por muy loco que parezca, el gran olfato de Tanjiro le ayudó a comprender lo que Obanai intentaba decirle, así que sabe perfectamente lo que quería decir y no pregunta nada más. Tanjiro-san. Se escucha la voz de una joven. Al oír su nombre, Tanjiro giró la cabeza de inmediato para observar la dirección de la voz. Allí encontró a 3 jóvenes con rostros familiares que lo miraban con desesperación. Arqueó la ceja un instante antes de preguntar qué les había pasado y si podía ayudarlas en algo. Verás, Aoi dijo que quería intentar rehacer un pastel occidental que encontró ayer mientras salía. Pero el problema es que olvidamos decirle a Aoi que usamos todo el azúcar disponible la última vez para preparar algo para el cumpleaños de tu hermana. Una de las chicas, Kiyo, habló. Vamos a comprar el azúcar, pero Shinobu-san dijo que no podemos ir solos y debemos estar acompañados por al menos alguien mucho mayor que nosotras, agregó la otra chica, Nao. El único problema es que no podemos preguntarle a Aoi ni a Kanao, ya que tienen algo importante que hacer y no hay nadie más. ¿Podrías ayudarnos acompañándonos al mercado?, preguntó finalmente Sumi, la última chica, mientras le preguntaba a Tanjiro con una expresión triste y esperanzada. Tanjiro suelta una risita antes de acariciar a Sumi en la cabeza. Luego mira a Obanai para pedirle su consentimiento, y inesperadamente, este acepta y le permite hacer lo que quiera, ya que él mismo se aburre solo en la finca sin hacer nada, sobre todo porque no sabe qué hacer ni hablar con Tanjiro. Con eso, Tanjiro accede a la petición de las chicas y se van juntos de la finca. Tras tomarse su tiempo para caminar hasta el mercado, finalmente llegaron a su destino. Allí, Tanjiro dejó que las chicas deambularan buscando lo que necesitaban, asegurándose de que no se alejaran demasiado de él. Mientras tanto, Obanai observaba distraídamente desde lo alto de la cabeza de Tanjiro hasta que centró su atención en Kaburamaru, quien acababa de despertar de su siesta. «Oh, lo siento, la multitud está interrumpiendo tu siesta», preguntó Tanjiro, notando que la serpiente estaba despierta. Kaburamaru le dio un pequeño siseo, indicando que no había problema. Después, centró su atención en Obanai con una expresión de cómo puedes estar tan cómodo y tranquilo ahí sentado sin que te importe. Obanai, al notar el significado de las miradas de su serpiente, lo fulminó con la mirada, como si intentara decirle que lanzara lo que se le ocurriera. Mientras tanto, Tanjiro, al notar la tensión entre los dos animales, lo miró confuso, como si no entendiera qué había pasado entre ellos. Chico. La tensión entre ambos disminuyó al oír la voz de un hombre llamado Tanjiro. Tanto Tanjiro como Obanai giraron la cabeza hacia el origen de la voz y vieron a un hombre de mediana edad que los observaba con una expresión extraña. Como si percibiera la malicia del hombre, Obanai se tensó de repente y empezó a sisear en voz baja. Kaburamaru, quien también percibía la intención, lo siguió, lo que confundió a Tanjiro y le pidió perdón por su comportamiento grosero. Pero en cuanto el hombre habló, se detuvo de inmediato para pedirle perdón. ¿Por qué traes un animal tan peligroso?
Preguntó con el tono más grosero que Tanjiro jamás había oído. Y además traes un gato negro feo. El hombre entonces miró a Banai con disgusto. ¿No sabes que un gato negro trae mala suerte? Y además trajiste uno feo, así que duplicaste la mala suerte. ¿No te da miedo perder todo tu dinero por la mala suerte que te traerá? Banai se estremeció al ver la mirada del hombre. Recordó de inmediato el momento en que su primo le dirigió la misma mirada cuando el demonio que había estado en contacto con su familia los mató a todos por su culpa, antes de ser finalmente asesinado por el cazador de demonios. Sin duda, el trauma le devolvió la vida y su estado de ánimo se agrió, sobre todo después de escuchar lo que dijo el hombre. Kaburamaru, al notar el repentino cambio de humor de su amo, lo ignoró de inmediato y centró su atención en Banai. Bueno, ¿no te da vergüenza pelear con un extraño en un lugar público, solo por cierta creencia extraña que tenías sobre los gatos negros? Respondió Tanjiro con indiferencia. ¿Qué? Preguntó el hombre, sorprendido por la respuesta. Pero antes de que pudiera decir nada más, Tanjiro continuó. Además, que tenga una cicatriz no significa que no sea lindo. Personalmente, creo que es tan lindo que me dan ganas de abrazarlo durante horas, si no tuviera ninguna herida. Tanjiro habló con franqueza, con rostro serio y una mirada orgullosa, sin tartamudear. Banai abrió mucho los ojos ante las inesperadas palabras. Lo impactó tanto que no pudo articular palabra. Mientras tanto, Kaburamaru, mirando a Tanjiro, asintió en silencio. Me disculpo si no tienes nada importante que hacer. Tengo algo más importante que escuchar tu extraña creencia, dijo Tanjiro al notar que las tres chicas lo esperaban y lo miraban con preocupación. Con eso, la conversación terminó con la gente a su alrededor susurrando. Algunos incluso se burlaron abiertamente del hombre por perder una conversación contra alguien mucho más joven que él. La mayoría incluso coincidió con las palabras de Tanjiro sobre lo raro que era meterse en problemas con gente desconocida por sus extrañas creencias. El hombre, que no aceptaba que la gente hablara a sus espaldas, los fulminó con la mirada. Pero al poco tiempo, él mismo, avergonzado por la multitud, huyó a otro lugar. Tanjiro-san, ¿estás bien? Preguntó Nao mientras caminaban de regreso a la finca. ¿Por qué preguntas? Tanjiro la miró confundido. ¿No tienes miedo de que se convierta en un asunto aún más serio? Sumi se unió a la conversación. Bueno, ¿por qué tengo que tener miedo si no hago nada malo? Preguntó Tanjiro con naturalidad. Además, es cierto que está siendo grosero. Así que simplemente le dije lo que hizo mal. ¿Y si guarda rencor? Ya estás bastante ocupado con tu trabajo de matar demonios, ¿y si de repente también te persigue? Añadió Kiyo. Tanjiro guardó silencio un rato, concentrado en el camino que tenía delante. Después de un rato, se encogió de hombros y respondió a la pregunta con un tono un tanto arrogante, algo inusual en él. Entonces se siente libre de hacer lo que quiera. No es que no pueda hacer nada para defenderme si algo pasa. El que suelo combatir es mucho más fuerte después de todo. Las tres chicas se quedaron atónitas ante sus palabras y su tono. Era tan inusual y raro que dijera algo así con ese tono. Pero después de un rato, se rieron y empezaron a estar de acuerdo. Mientras tanto, sin que ninguna se diera cuenta, Banai había estado escuchando todo en silencio, sin emitir ni una sola voz. Ya era de noche cuando regresaron. Al llegar a la finca, Tanjiro les pidió a las chicas que le llevaran la cena a su habitación, ya que necesitaba ver a Nezuko y darle su medicina a Banai. Cuando las chicas le dieron el visto bueno, fue a ver a Shinobu a pedirle la medicina antes de regresar finalmente a su habitación y dejar que Kaburamaru y Banai se metieran en la cama. Por favor espera un momento Iguro-san, necesito ver a mi hermana, se excusó Tanjiro. Banai solo maulla como respuesta. Después, Tanjiro se acerca a la caja en la habitación y la abre. Allí, encuentra a su hermana durmiendo profundamente. Sonrió al verlo y procedió a acariciarle la cabeza suavemente mientras decía, «Descansa bien, Nezuko», sin notar que lo observaban. Cuando estuvo seguro de que su hermana estaba bien, fue a preparar un pequeño recipiente con agua y la medicina antes de colocar cuidadosamente el recipiente con agua sobre la cama y darle la medicina a Banai. Banai se queja al ver la medicina. Tanjiro se ríe entre dientes ante su reacción. Luego intenta convencer al gato de que tome la medicina, diciendo que le ayudará a volver a ser humano mucho más rápido, lo que le hace recibir una mirada de «¿Crees que no lo sé? ¿Y crees que eso es suficiente para convencerme?». Tanjiro ríe torpemente ante la cara de Banai, lo que le hace quejarse aún más.
Pero a pesar de eso, escuchó lo que dijo Tanjiro y tomó la medicina de mala gana. Ver eso alegró a Tanjiro, así que inconscientemente le dio una palmadita en la cabeza a Obana y sin pensar en las consecuencias. Cuando finalmente se dio cuenta, se retractó de inmediato y lo miró con cautela. Pero inesperadamente para él, Obanai no dijo nada al respecto. Ni siquiera le dirigió su mirada fulminante habitual, lo que dejó a Tanjiro completamente confundido. A pesar de la confusión, Tanjiro pensó que Obanai no tenía ningún problema con lo que hizo, así que volvió a la cabeza del gato y se dispuso a acariciarla suavemente. Tanjiro sonríe cuando Obanai le deja hacer lo que quiere, así que simplemente acaricia al gato con más calma y disfruta de la suavidad que siente en su mano. Mientras tanto, Obanai simplemente piensa en la cálida mano de Tanjiro y disfruta en silencio de la caricia que siente, olvidando por completo el odio que siente por el chico desde hace unos días y como Tanjiro, de alguna manera, es la razón de su estado actual. Miau. Obanai de repente deja salir un poco de su voz mientras mira a la pelirroja a los ojos. Tanjiro dejó de hacer lo que estaba haciendo y volvió a mirar al gato. Como si notara que Obanai intentaba llamarlo, Tanjiro levantó el cuerpo del gato con ambas manos y lo acercó para comprender mejor lo que quería decir. Una vez lo suficientemente cerca del niño, Obanai le dio una palmadita suave en la cara con la pata antes de omitir algunas voces. Miau miau miau. ¿Por qué hiciste eso antes? Tanjiro inclinó la cabeza confundido. ¿Qué quieres decir? Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Sobre lo del mercado. ¿Por qué te apuras tanto en meterte en problemas? Con eso, Tanjiro finalmente entendió de qué quería hablar Obanai. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora, diciéndole que hablaba en serio y que el que causaba problemas no era él, sino ese hombre. Después, Tanjiro añadió que era de mala educación decir que algo era feo y que si a alguien no le gustaba lo que traía cierta persona, debería guardárselo para sí y evitarlo en lugar de buscar pelea. Mientras Tanjiro explicaba su pensamiento, Obanai escuchaba en silencio al chico. Miau miau miau. Miau 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 miau. ¿Y qué hay de lo del gato negro? ¿Es una creencia popular que los gatos negros traen mala suerte?, preguntó Obanai. Bueno, yo personalmente no lo creo, y lo que sí creo es que todos los gatos traen buena suerte. Además, sea cual sea el color, creo que ese gato es el más lindo. Kaburamaru también es lindo, en mi opinión, respondió Tanjiro mientras miraba a Kaburamaru, quien estaba escuchando, y de inmediato siseó alegremente al oír el cumplido. Obanai se quedó sin palabras ante la respuesta que recibió. Tras un momento de silencio, continuó. Miau, 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 miau. Aunque tenga una fea cicatriz en la cara de este gato. Tanjiro se estremeció ante la pregunta. Luego, lentamente, colocó al gato sobre sus brazos, dándole la posición más cómoda que jamás había tenido. Sí, no importa si tienes una cicatriz. Sigues luciendo guapa, dijo Tanjiro con una sonrisa. Y estoy seguro de que te ves bien sea cual sea tu figura, continuó, un poco avergonzado por lo que dijo. Cuando terminó de decir lo que dijo, Tanjiro estaba seguro de que Obanai pensaría si hablaba en serio. Seguramente eso lo hizo aún más vergonzoso. Pero por muy avergonzado que estuviera, hablaba en serio y no se retractaría solo por vergüenza, así que no dijo nada más. Pero lo que no esperaba es que la respuesta de Obanai fuera tan diferente de lo que había pensado. Miau, miau 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 miau, gracias y perdón por lo que hice en el pasado. Obanai habla en voz baja, extremadamente baja, pero aún así logró ser escuchado por Tanjiro. Tanjiro abrió los ojos de par en par, mirando a Obanai con incredulidad. Pero al verlo, encontró al gato durmiendo plácidamente en su brazo. Al ver lo que tenía delante, Tanjiro dejó escapar un suspiro y una risita. Mientras tanto, Kaburamaru, que había estado escuchando y observando, les dedicó a Obanai y a Tanjiro una mirada feliz, como si notara el cambio en su relación. Supongo que es una persona más a la que necesito tratar bien. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.